Buenas tardes, mis estimados estudiantes, salud, espero se encuentren bien. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la número 4 de Derecho Internacional Privado de nuestra casa de estudios de la Universidad José María Vargas de la Escuela de Derecho. Quien les habla, Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. En esta oportunidad vamos a tratar el tema correspondiente a la clase número 4 del día de hoy. En el día de hoy estaremos tratando lo que es el orden público internacional. Vamos a tratar lo que son los caracteres y sus efectos en raíz de o razón de lo que es el derecho o a la luz del derecho internacional privado. El orden público internacional. El orden público internacional es la aplicación de una norma extranjera que contraviene a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico venezolano, así como las autoridades venezolanas pueden rechazar su aplicación en aras de proteger lo que es el orden público internacional. De esta forma, mis estimados compañeros, indicamos que el orden público internacional es un mecanismo de exclusión, sobre todo de lo que es el derecho extranjero, que sería normalmente aplicable por medio de lo que es un mandato en cuanto a la norma del derecho internacional privado. Recuerden que en una oportunidad estuvimos hablando también en relación de que cada país, de cada nación, cuando hablamos de nación estamos hablando de un estado, de un país, el cual tiene sus normativas internas y por supuesto es también una ley de alguna forma que regule lo que son los tratados, los convenios, entre otras situaciones que de alguna forma se pueden velar a través o se pueden tramitar a través del derecho internacional. Y por supuesto, en este sentido, vemos que cada país tiene una ley adjetiva para tratar estos asuntos, pero que de alguna forma es especial, de alguna forma tratan asuntos internacionales, pero sobre todo acuérdense que hemos indicado de que primeramente resolvemos los asuntos internos y agotamos todas las vías necesarias para resolverlo de acuerdo a la jurisdicción que corresponda, así como su competencia en cuanto a su materia. Y por supuesto el orden público internacional está de alguna forma conexo a lo que son las normativas del Estado venezolano y que aplican en este caso a lo que es el derecho internacional público y privado. Entonces, en este orden de ideas existen algunos casos con algunos intereses precisos o límites precisos, vamos a llamarlo así, en cuanto a este orden público, que tiene sobre todo el carácter defensivo, ya que un funcionario es a veces, muchas veces es excepcional, ¿no? Y esta normativa, por supuesto, lo es. Es necesaria la medida de defensa del orden moral, el orden social y el orden jurídico, que de alguna forma fundamenta en la consideración de admitir lo que es la aplicación de la normativa o de la ley extranjera en un estado determinado o una nación. El legislador del derecho internacional privado no ha querido dar entonces de manera absoluta en este sentido, por ejemplo, en el seno del Estado, cuando todos los sistemas legales del mundo, con procedencia de su contenido ideológico, político y cultural, por eso que ahí se tratan sobre todo asuntos de intereses mutuos que de alguna forma debemos de resolver, algún tipo de controversia, algún tipo de situaciones que se plantean a raíz de lo que es el derecho internacional.
El orden público internacional sirve a la salvaguarda de lo que es a la autoridad, ¿no? Lo que integra en lo que es también el prestigio de las legislaciones estatales dentro del sistema de limitaciones a la aplicación del derecho extranjero. Como resultado de un proceso de valoración judicial en que se confrontan sobre todo lo que es el derecho extranjero y los principios cardinales del Estado. Un Estado que es sentenciador, que puede ocurrir entonces de alguna forma algún tipo de rechazo en cuanto a ese derecho también extranjero por ser incompatible con aquellos intereses. Entonces se trata en lo posible de compartir ideas, compartir situaciones o relaciones jurídicas que de alguna forma van a dar alguna solución a las personas, a un tercero, un tercero interesado de alguna forma y resolverle su conflicto o la pretensión de la cual se parte, ¿no? En este sentido. Si es de asunto mercantil, si es un asunto civil, si es un asunto sucesoral, si es un asunto de lo que es la parte del domicilio o algo que tenga que ver con la residencia, algo que afecte lo que es la parte del estado civil, entre otras situaciones de las cuales él puede velar fácilmente y de alguna forma ellos dar una solución adecuada a esa situación. En la actualidad observamos que el orden público internacional está constituido en el conjunto de principios fundamentales que conforman la esencia misma del Estado, según la doctrina, por supuesto. Y la doctrina sobre todo nos ha indicado que así es que se debe realizar estos procedimientos. Donde un Estado no aplica la ley extranjera o un tratado público, si esto desconocen tales principios básicos. Acuérdense que también tenemos que respetar, muchachos, lo que son los tratados y los principios. Normalmente no están enumerados y por lo tanto corresponde que es propio del Estado determinar de forma razonable y prudencial cuándo deben invocar la excepción de lo que es el orden público. En otros términos, pero con el mismo significado definitorio, se asienta lo que es la excepción, porque también hay una excepción al orden público, que constituye lo que es un instrumento imprescindible para evitar los resultados negativos que producirá la aplicación de una ley extranjera cuando su contenido infringe en cada caso concreto lo que es los principios fundamentales de la ley del foro, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta todos estos principios y que de alguna forma no se violenten, ¿sí? No se nos vulneren los derechos de los cuales nosotros pretendemos reclamar, ¿no? Y que se haga de alguna forma en razón de lo que es la justicia, lo que es la equidad, de lo que es el razonamiento jurídico y que se dé, por supuesto, una verdadera solución a nuestra controversia, nuestra petición. El orden público internacional le corresponde entonces tradicionalmente a lo que es o que se ha establecido lo que es la función de restituir la competencia en el fórum. Parece que hablamos de lo que es la parte de la ley del fórum, para regular más allá de lo que es la designación de la norma indirecta, así como las materias que en principio deberán estar sometidas a una ley extranjera. Esta restitución opera entonces en todo caso y de forma concreta cuando hay disposiciones de un derecho extranjero que normalmente compete y que debe ser calificadas de inestables, que son inadmisibles, que son incompatibles respecto de lo que es el foro a través de la valoración judicial. Es decir,
llevándose a través de esta misma ley del foro, pero respetando todos esos principios que aseguren el orden público internacional. Ahora vamos a ver, mis estimados muchachos, lo que son los caracteres de este orden público internacional. En el contenido de este orden público internacional está caracterizado por la imprecisión, debido a que trata de una valoración respecto a lo que es la diferencia que existe entre dos leyes. En este caso sería entonces la ley del tribunal que conoce del asunto y la ley extranjera aplicable. Su expresión no puede entonces encerrarse en fórmulas estrictas, sino quedar a lo que es abierta las posibilidades de cambio. Acuérdense que siempre nosotros debemos agotar todos y cada uno de los recursos necesarios de forma interna. Luego que se agotan todos estos recursos, vamos a instancias superiores para poder resolver nuestras diferencias, nuestras peticiones y así sucesivamente. Así se maneja también en el derecho internacional privado, a raíz de lo que es la ley, de esa misma ley de derecho internacional privado, que nos regula las normas del juego. Hay un autor, muchacho, que se llama Maury. Él indica que el contenido del orden público es y debe ser impreciso. Maury da una noción de lo que es y debe quedar abierta al desarrollo y cambio posible. Eso lo indica Maury. O sea, de alguna forma tratando de definir lo que es el orden público como característica, y que ha tratado en juicios de valor que no pueden ser de alguna forma encerrados en fórmulas de una cláusula de reserva general que sean indispensables. Eso lo acuerda o de alguna forma lo indica este señor Maury. Cuando hablamos de imprecisión, rodea entonces en este sentido lo que es el concepto que ha sido en algunos aspectos resuelto en cuanto a soluciones jurisprudenciales. El factor lo que es la incertidumbre ha permanecido en lo que es la variación en cuanto al orden público y está dispuesto en el ámbito temporal. Recuerden que estamos hablando en relación a las características o los caracteres del derecho, de lo que es el orden público internacional, a raíz del derecho internacional privado. Ok, y en relación al orden público internacional, podemos destacar entonces las siguientes características. Ahora sí vamos a ver unas características más precisas. Indicamos que en primer lugar es una característica que posee, que es local, ¿no? En este sentido, debido a que cambia de un país a otro. En el marco de esta característica tiene cabida en lo que es las notas de lo que es el tratadista que indica o que indicó el señor Maury en sus oportunidades, y que asigna al orden público esta característica de forma local y que es esencialmente nacional y exclusivamente nacional. O sea, le da la preferencia a lo que es la parte nacional, Maury. En segundo lugar, tenemos lo que es una característica de forma actual, es decir, contempla lo que es la actualidad, debido a que varía en el tiempo y está sometido a las contingencias de evolución, desarrollo social y jurídico. Es decir, que no se queda allí, sino que siempre está cambiando. Es decir, que a día la normativa siempre tiene algo novedoso. A eso se refiere a la actualidad, ¿no? Como característica de lo que es el orden público internacional. Siempre hay algo novedoso, variante en estas circunstancias. También tenemos como característica de este orden público internacional que es también flexible
porque no se puede reducir a las fórmulas regidas en virtud de la imprecisión de un concepto, del concepto del orden público internacional. Existe también como característica lo que es la excepcionalidad, ¿no? Que es excepcional, ya que su aplicación solo procede en los casos en que la adición de la ley extranjera produzca razones de manifiesta injusticia que sean graves, que perturben de alguna forma lo que es el orden público internacional y nacional, por supuesto, es indispensable en este sentido lo que es todo el tratado de la defensa en este sentido, ¿no? Ahora vamos a ver, una vez culminadas estas características que acabo de mencionar, que también son muy importantes. Acuérdense que tenemos que tener en cuenta todas y cada uno en forma cronológica este orden de ideas en relación a este orden público internacional, del cual el tema estamos tratando hoy, el tema correspondiente al número 4 y la clase, por supuesto, en la número 4 de lo que es el derecho internacional público. Esta cátedra que es tan importante para todos ustedes, ya que ustedes son estudiantes ya de quinto año, ya saliendo de la institución en nombre de Dios, y ya próximamente van a ser abogados de la República Bolivariana de Venezuela, y de alguna forma van a preferir alguna especialización en algún área del derecho. Y entre estas también podría ser también tratándose en materia de derecho internacional privado, ¿sí? En lo que asuntos de lo que es migraciones, asuntos de interés de afuera, de consulares, de asuntos penales también incluso, resolver conflictos externos e internos, y entonces esta materia les va a ayudar bastante, ¿no? En ese sentido, para tener un horizonte claro hacia dónde más o menos vamos nosotros encaminados a raíz del derecho internacional privado, porque afuera es un mundo totalmente diferente a lo que nos planteamos a veces en las universidades, y nos encontramos a veces con monstruos muy desagradables, y de los cuales nosotros, por supuesto, como abogados litigantes en el libre ejercicio, debemos de alguna forma resolver y dar la mejor solución a nuestros patrocinados, a nuestros clientes, ¿no? O nuestros representados. Bueno, muchachos, seguimos entonces la clase del tema número 4, y ahora vamos a pasar a ver lo que son los efectos. En primer lugar, tenemos el efecto de posición tradicional. Es generalmente admitido en el orden público internacional y tiene un efecto negativo, que consiste en lo que es la exclusión de la ley extranjera, que normalmente es competente. Surge entonces una necesidad de colmar un vacío de regulación, ¿no? Un vacío que de alguna forma está allí para regular, y lo que se logra mediante la sustitución de lo que es la ley que se excluye por la ley del material del foro. Acuérdense que habíamos indicado de que estas leyes, generalmente este orden público, se rige a través de la ley del foro, que es el aspecto positivo de estas situaciones o de estas cuestiones. Entonces, en efecto negativo, que significa lo que es la edición del derecho extranjero en pareja, en efecto positivo de la aplicación del derecho propio, y que se abandona un poco lo que es la parte del derecho ofensivo y se reemplaza con el derecho inofensivo. Por razones de defensa, el orden público o el orden jurídico del Estado sentenciador se prescinde de derecho designado por la norma del conflicto.
Cuando el contenido de ese derecho es inadmisible y en lugar se aplica el derecho interno dentro de un propósito lo justificado en cuanto al objeto señalado al orden público y se llega a forzosamente a una consecuencia de lo que es de forma automática la sustitución de la ley que se excluye, siempre y cuando ha de aplicarse la lección, porque el objeto del orden público es la protección precisamente del orden público o del orden jurídico, que debe tener consecuencia la sustitución de la ley excluida por la ley del foro. El segundo efecto que debemos considerar, mis estimados muchachos, es que el efecto atenuado, en este sentido, que modernamente ha cobrado prestigio, ¿no? La tendencia de aprender al efecto atenuado de este orden público, y que consiste en desertar solo la norma jurídica concreta cuya aplicación en el caso específico viola lo que son los principios fundamentales del fórum y resuelve la controversia de acuerdo con los demás principios o preceptos del ordenamiento jurídico extranjero. De acuerdo con este criterio, observamos que la cesión del orden público no debe producir efecto más allá de lo estrictamente necesario a la reservación de la defensa del orden jurídico, y en rechazo del derecho extranjero debe estar limitado a lo que sea estrictamente necesario, es decir, a la medida de lo que sea inadmisible. Desplaza entonces en la disposición defensiva, ya que dispone de alguna forma a otras reglas en el mismo ordenamiento extranjero, con lo que se alcanza en lo que es satisfacer tanto los intereses del Estado sentenciador como las exigencias del derecho internacional privado, representada en soluciones de justicia material. En esta perspectiva, entonces, la misión del juez sería, y que está orientada sobre todo a la parte de la aplicación. Su orientación va a estar encaminada a lo que es la aplicación en lo posible de las disposiciones de la ley extranjera, en el que estén atentas de todo matiz violatorio. Es decir, el juez tiene que estar pendiente de que no se produzca ningún tipo de violaciones durante ese proceso, de alguna forma durante la pretensión o de algún derecho en una controversia. Va a estar pendiente de que no se produzca ningún tipo de violaciones, sobre todo a lo que es la parte del debido proceso, que en todo momento debemos respetar y que están insertas de alguna forma en las normas del juego. Siguiendo, estimados muchachos, en lo que es los efectos, tenemos el efecto atenuado de este orden público, ¿verdad?, que fue emitido por esta sentencia del Tribunal Supremo de Alemania en 1922, en la que se dejaron al lado las normas del derecho suizo que consagraban la imprescriptibilidad de ciertos créditos. El tribunal aplica entonces, este tribunal aplica estas disposiciones en el derecho extranjero que es competente, y que es la ley suiza, que establecía un término de prescripción de 10 años y no contrariaban o no de alguna forma contravenían a las normas del derecho alemán. Una vez terminados estos efectos de lo que nos indica del derecho público internacional, vamos a hablar un poco de lo que es el Código Bustamante, que también nos parece importante tocarlo aquí, porque también en razón de esta normativa algunos aspectos son importantes dirimirlo, ¿no? de tratarlo.
ya que de alguna forma tratan sobre todo lo que es el derecho público, el derecho privado en este sentido, porque el Código Bustamante trata sobre todo el derecho privado. Por supuesto, más adelante vamos a ver nosotros, muchachos, el derecho, lo que es el Código Bustamante, un poquito más a fondo, lo vamos a revisar en todas sus medidas de lo que establece cada normativa. De esta forma, entonces, comentando en relación al Código Bustamante, según las normas del artículo 3 de este código, clasifica en 3 categorías las leyes del Estado. Las leyes del Estado que son estados contratantes para el ejercicio del derecho, de los derechos civiles y el goce de las normas de garantías individuales idénticas. En esta clase de leyes son las que se aplican entonces a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad, denominados personas o de orden público interno. Las que obligan a todos los que residen en lo que es el territorio del Estado, o sea, que no son nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. Las que se aplican también solamente mediante la manifestación, mediante la interpretación o presunción de la voluntad de las partes, denominados voluntarias o de orden privado. Por otra parte, las disposiciones de los artículos 4 o cuarto y quinto ajusten, es decir, de esta misma ley o de este mismo código Bustamante, consagran que el carácter de orden público internacional de los preceptos constitucionales y de lo que son las reglas de protección que establecieron el derecho político y mercantiles que da al hijo el derecho de alimento, lo que se refiere a las cuestiones sucesorales, a lo que es concerniente a lo que es el registro civil y que se respetan a ciertos actos de obligación e inscripción en el registro mercantil. Igualmente tienen carácter de leyes de sanidad, ¿no? Las penales, las leyes de policía y las leyes de alguna forma que intervienen en lo que es la parte de la seguridad, así como las que tienen que ver con el tema de la competencia, de los tribunales, las formas del proceso, o sea, los recursos contra las decisiones judiciales y los modos de ejecución de la sentencia durante ese proceso en los tribunales o los juzgados correspondientes. Las anteriores disposiciones entonces son a juicio de un autor llamado Herrera Mendoza, uno de los más importantes méritos del código, dado que en ella se hace una minuciosa y metódica clasificación de las instituciones y que son de riguroso orden público, por lo tanto excluyen la eficacia extraterritorial de leyes y sentencias extranjeras. Esto lo afirma Herrera Mendoza, ¿sí?, en relación a esta parte del Código Bustamante en el orden público internacional. Estas orientaciones que da el Código Bustamante en materia de orden público internacional está directamente vinculada a lo que es la doctrina de Mancini, lo que da a un alcance muy amplio, conceptuándolo sobre todo con una normativa de aplicación a patriotistas y como una excepción a la norma. En este marco se produce entonces la confusión entre lo que es el orden público internacional y las leyes territoriales, que elude de alguna forma la aplicación a nacionales y extranjeros. Se considera entonces que por vía de crítica la norma del artículo 4 del Código Bustamante, según lo cual los preceptos constitucionales son de orden público internacional.
Es decir, que son correctas solo en cuanto a ciertos principios de derecho público o privado, que sean fundamentales para el Estado en su organización y su funcionamiento. De aquí que debe entonces resultar incorrecta respecto a otros preceptos constitucionales que no tienen que ser con relaciones o no tienen que ver con lo que es las relaciones entre particulares, que por su naturaleza son ajenas al orden público internacional. Ahora vamos a hablar un poco en relación a este orden público internacional del tema número 4, lo que es la ley del derecho internacional privado, que de alguna forma están vinculadas todas estas normativas y que de alguna forma tenemos que tocarlo acá en este tema, ¿no? Y explicar un poco a qué se refiere cada una de estas situaciones. En el eventual rechazo entonces de la ley, de esta ley, ¿verdad? Del derecho internacional privado, observamos que existe un eventual rechazo del derecho extranjero como consecuencia del empleo por el juez de la sesión del orden público internacional y el resultado de la confrontación en el derecho extranjero competente y los principios fundamentales del Estado sentenciador. En presencia de una norma extranjera que es incompatible y se descarta su aplicación en defensa de esos mismos principios. Esta concepción fue asumida por el legislador venezolano en el artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998 mediante esta fórmula. Ya vamos a explicar la fórmula, todas estas disposiciones, porque aún esta ley se mantiene en vigencia, esta ley de derecho internacional privado. Acuérdense que todos y cada uno de los estados que forman parte de los convenios, de los tratados, se limita o se regulan a través de esta ley de derecho internacional privado. Entonces es importante que nosotros tengamos conocimiento a razón de resolver el conflicto que se nos sea planteado en cualquier escenario, ¿sí? Tratando lo posible de resolverlo de forma interna para después darle cabida a la forma externa. Parece que siempre la ley nos ordena a nosotros que debemos agotar todos y cada uno de los recursos que sean suficientes y necesarios. Entonces, las disposiciones del derecho extranjero que deban ser aplicados a la conformidad o con la ley solo serán excluidas cuando la aplicación produzca resultados manifiestamente incompatibles con lo que son los principios esenciales del orden público venezolano. Esto sería también una de las fórmulas de las cuales se plantea en esta ley de derecho internacional privado. Se afirma entonces de alguna forma el carácter excepcional de esta limitación al derecho extranjero, sin establecer definición alguna ni hacer referencia a las materias que la conforman. Entonces observamos que la norma legal venezolana es concordante con las disposiciones del artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que establece que la ley declarada aplicable por una convención de derecho internacional privado podría no ser aplicada en un territorio del Estado parte, que la considere entonces manifiestamente contraria a los principios de su orden público internacional. De alguna forma, muchachos, lo que les quiero decir, o lo que afirma esta ley, es que en lo posible trata la ley de que sean concordantes ambas normas, ¿no? Para que no exista un conflicto de intereses de parte de ambos estados, sino que se busque la solución más adecuada o salomónica y que se le pueda dar una solución, como les había indicado, a la persona que requiera de esta o que esté en esta situación en el extranjero. Porque si estuviese en el país nuestro, en nuestro país,
nosotros por supuesto le damos cabida a las normas internas. Pero justamente existen estas normativas que regulan lo que es los procedimientos externos y que de alguna forma se le da cabida a lo que es la jurisdicción de los tribunales internos de esas normas que contengan leyes extranjeras, jurisprudencias extranjeras, siempre y cuando no contrarie los principios del derecho internacional privado y los principios de la ley del derecho internacional. De acuerdo entonces, mis estimados muchachos, siguiendo el tema de este artículo del derecho internacional privado, de la ley del derecho internacional privado, las disposiciones del derecho extranjero que deban ser aplicadas de conformidad con esta ley solo serán entonces excluidas cuando su aplicación produzca algún tipo de resultado manifiestamente incompatible con los principios esenciales del orden público venezolano. Eso es lo que estamos hablando también, la incompatibilidad de las normas. Es decir, que las normas tienen que ser cónsonas, ¿no? De alguna forma, y que de alguna forma no violenten las normativas que están contenidas en el orden público interno y el orden público internacional. Entonces hay que hacer como especie de una balanza para tratar lo posible de que las normativas se ajusten a los requerimientos exigidos por las personas para solventar su situación. Vemos entonces de esta forma en materia de derecho internacional privado, que es la regla que es aplicada sobre todo al derecho extranjero, que es un derecho extranjero declarado, aplicable por nuestro derecho internacional privado, y dejarlo del lado al contravenir el orden público internacional, que es la excepción. Entonces, si esta normativa de alguna forma contraria el orden público internacional, dice la normativa que hay que dejarlo al lado, ¿no? Al lado, y buscar, por supuesto, otras alternativas. Porque se presume que ya se violentó algún principio, alguna situación que no son cónsonas o que contrarien estas normativas del derecho interno público. Y vemos entonces ahora lo que es la doctrina, siguiendo este orden de ideas, la doctrina que puede encontrarse en muchas definiciones de lo que es el orden público internacional. Nosotros entonces lo podríamos definir como el conjunto de disposiciones legales o consuetudinarias que son inalienables de nuestro ordenamiento jurídico, que hacen la existencia de la misma forma en nuestra comunidad. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de lo que es consuetudinario, estamos refiriéndonos a las costumbres, a esas prácticas constantes del derecho que hacemos en la vida cotidiana y que de alguna forma se hacen ley, ¿no? Eso existe sobre todo en los países, hay algunos países extranjeros, ¿sí? Pero aquí en Venezuela la normativa es escrita y por lo tanto no aplica esta parte de lo que es las normativas consuetudinarias o las normas consuetudinarias, que es las costumbres. Aquí ninguna costumbre puede hacerse ley porque nosotros gozamos de un derecho y unos principios escritos y por los cuales nosotros nos debemos a esas normativas escritas, que de alguna forma tenemos también jurisprudencia, tenemos doctrina, de las cuales se basan y de alguna forma se resuelven a través de ese principio y esos derechos escritos. Este concepto entonces diametralmente opuesto a lo que es el orden interno, ¿no? Y el orden público interno comprende todas y cada una de estas disposiciones que son coactivas, que no pueden ser dejadas al lado por voluntad de las partes. Entonces vemos que no es lo mismo que una norma se base ante una voluntad de las partes
que ante la aplicación de un derecho extranjero. El orden público internacional es la manifestación de voluntad de un Estado cuando la ley extranjera contraria a un interés superior que hace la naturaleza de las cosas y que hay la ley extranjera que difiera de la nacional. Acuérdense, muchachos, lo difícil a veces es ponerse de acuerdo en algo, ¿no? En algo, en alguna situación, y por supuesto las normas del derecho internacional privado o lo que contrarien a lo que es la parte del derecho o el orden público internacional pueden contrariarse, pueden haber algún tipo de discordancia de las cuales hay que tratar de observarlas y analizarlas para nosotros darle la mejor solución. Pero lo importante de todas estas circunstancias, de estas situaciones, es llegar al mejor acuerdo, porque lo que se pretende o en estas situaciones es dar una solución idónea, una solución adecuada a ambos estados, es decir, que no interrumpa el orden del derecho internacional público de alguna forma y que se ventila a través del orden del derecho internacional privado. Es decir, que no contrarie ninguna normativa, sino que se dé la mejor solución a la persona. De esta forma, mis estimados muchachos, vamos y dejamos la clase hasta acá. Muchas gracias por estar presente en la clase número 4 del derecho, de la cátedra de Derecho Internacional Privado de la Escuela de Derecho. Así que nos despedimos y nos vemos la próxima clase. Feliz fin de semana, cuídense muchachos, hasta luego, nos vemos la próxima clase.